debemos hacer con el arca del Señor? Capítulo 6. El arca del Señor permaneció 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Indíquennos cómo devolverla a su lugar. Respondieron: si van a devolver el arca de Dios de Israel, no la vayan a devolver sin nada, sino manden con ella una ofrenda de reparación. Así serán curados y sabrán por qué la mano del Señor no dejaba de castigarlos. Les preguntaron: ¿qué ofrenda de reparación debemos mandar? Respondieron: 5 tumores y 5 ratas de oro, correspondiendo al número de los príncipes de los filisteos, porque han tenido la misma plaga todos ustedes y sus príncipes. Se harán figuras de sus tumores y de las ratas que están acabando con la tierra, y de esta forma glorificarán al Dios de Israel. Tal vez éste aliviere su mano que les castiga a ustedes, a sus dioses y a su país. ¿Por qué se empecinan cuando lo hicieron los egipcios y el faraón? ¿Acaso no fue hasta que se burló de ellos cuando los dejaron ir y se marcharon? Manden hacer entonces un carro nuevo y tomen 2 vacas que estén criando y que jamás hayan llevado yugo. Unzan las vacas al carro, haciendo que sus becerros regresen solos al establo. Luego tomen el arca del Señor y acomódenla sobre el carro. Metan en una bolsa, junto a ella, los objetos de oro que le devolverán como reparación y déjenla ir. Fíjense bien: si sube por el camino fronterizo de Bet-Semes, él fue quien causó esta desgracia tan grande. Si no es así, entenderemos que no es su mano la que nos castigó, sino que fue algo accidental. En dirección a Bet-Semes. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas que estaban criando, las ataron al carro y encerraron a sus becerros en el establo. Pusieron luego sobre el carro el arca del Señor, la bolsa con las ratas de oro y las figuras de sus tumores. Las vacas se encaminaron derecho en dirección a Bet-Semes. Caminaban mugiendo siempre por el mismo camino, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, mientras los príncipes de los filisteos las iban siguiendo hasta la región fronteriza de Bet-Semes. La gente de Bet-Semes estaba cosechando el trigo en el valle. Levantando la vista, vieron el arca y se alegraron al verla. El carro llegó hasta el campo de Josué, el de Bet-Semes, donde hay una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces sus habitantes hicieron leña del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas descargaron el arca del Señor y la bolsa que estaba con ella, la que contenía los objetos de oro que habían puesto, y las colocaron sobre la gran piedra, mientras que la gente de Bet-Semes aquel día ofreció holocaustos e inmoló sacrificios al Señor. Por su parte, los 5 príncipes filisteos habían estado observando y el mismo día regresaron a Ecrón. Lista de los tumores de oro que mandaron como reparación al Señor: uno por Asdod, otro por Gaza, otro por Ascalón, otro por Gat y otro por Ecrón. El número de las ratas de oro correspondía al número de las ciudades filisteas de los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas campesinas y hasta la pradera de la gran piedra, sobre la cual colocaron el arca del Señor en el campo de Josué, el de Bet-Semes, que existe hasta el día de hoy. Los filisteos regresaron el arca del Señor. El Señor castigó a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado el arca del Señor, y mató a 70 hombres de los 50,000 que había en el pueblo. El pueblo hizo duelo porque el Señor les había infligido una gran matanza. La gente de Bet-Semes decía: ¿quién podrá estar en la presencia del Señor, de este Dios santo? ¿A quién le enviaremos para que no quede con nosotros? Entonces mandaron unos mensajeros a decir a los habitantes de Kiriat Yarim: los filisteos regresaron el arca del Señor, bajen y llévenla con ustedes. Reflexión. Primera de Samuel, capítulo 6, narra el retorno del arca del pacto a Israel por parte de los filisteos después de haberla capturado.
Esta historia nos brinda una reflexión profunda sobre la importancia de reconocer y corregir nuestros errores, así como sobre el poder de la divinidad. 1. Reconociendo y corrigiendo errores. Los filisteos, al enfrentar las consecuencias negativas de tener el arca en su posesión, reconocieron su error y buscan una manera de rectificarlo. Eso nos enseña que en la vida es esencial ser capaces de reconocer nuestros errores y tomar medidas para corregirlos. A veces la madurez y la sabiduría radican en aceptar responsabilidad por nuestras acciones y enmendar los errores cometidos. El poder de lo divino. A medida que los filisteos devuelven el arca, hacen un sacrificio para aplacar la posible ira de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre la percepción de la divinidad en nuestras vidas. Aunque los filisteos adoraban a diferentes dioses, se dieron cuenta de que el Dios del arca era una fuerza poderosa. Nos recuerda que hay aspectos más grandes y misteriosos en el universo que pueden influir en nuestras vidas y que a veces es importante reconocer y respetar estas fuerzas más allá de nuestra comprensión. La conexión entre lo sagrado y lo cotidiano. Los filisteos colocan el arca en un carro junto con ofrendas de oro y ratones de oro, representando tanto lo sagrado como lo cotidiano. Esta combinación nos hace reflexionar sobre cómo a menudo buscamos encontrar un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal en nuestras vidas. Es importante reconocer que lo sagrado no está necesariamente separado de nuestras experiencias diarias y podemos encontrar significado y conexión en todos los aspectos de nuestra existencia. La transformación a través de la experiencia. La historia del retorno del arca cambia la perspectiva de los filisteos, haciéndoles ver que sufrir por su error les ha llevado a reconocer la importancia de devolver lo sagrado a su lugar adecuado. Esta transformación sugiere que a veces necesitamos pasar por desafíos y dificultades para crecer y aprender lecciones importantes en la vida. En resumen, Primera de Samuel capítulo 6 nos ofrece una reflexión sobre la corrección de errores, el reconocimiento de lo divino en nuestras vidas, la interconexión entre lo sagrado y lo cotidiano, y la posibilidad de transformación a través de experiencias que enfrentamos.